Hotel solitario y el secreto macabro. Me llamo Steven Reynolds, un arquitecto cuya vida siempre ha estado enmarcada por el equilibrio entre líneas y estructuras. Mi presentación más reciente en una conferencia sobre diseño urbano destacó mi carrera y los logros de mi familia. Tras el evento, decidí tomarme un respiro en un pueblo distante, donde un hotel abandonado atrapó mi atención. En el restaurante silencioso del antiguo edificio, conocí a una joven llamada Isabel. Sus ojos reflejaban un brillo enigmático, y su risa resonaba en las paredes desiertas. Juntos exploramos cada rincón del hotel, compartiendo historias de nuestras vidas. Isabel parecía tan viva, tan real, que olvidé el carácter abandonado del lugar. A medida que la noche avanzaba y nuestras risas llenaban los pasillos del antiguo hotel, las sombras se volvían cómplices de nuestra complicidad. La cafetería, envuelta en una penumbra misteriosa, se convirtió en el escenario de nuestra conversación. Mientras compartíamos café en tazas desgastadas por el tiempo, mi atención se desvió hacia el reflejo de Isabel en la ventana. La luz de la lámpara creaba una danza intrigante entre luces y sombras, pero algo parecía fuera de lugar. Una distorsión sutil, como si el reflejo no coincidiera completamente con la figura real de Isabel, me desconcertó. Intrigado por la anomalía, decidí indagar sobre su pasado. Al hacerlo, noté que Isabel se volvía evasiva, sus ojos bajaban momentáneamente y su tono de voz adquiría un matiz de incertidumbre. Sus respuestas eran esquivas, como si estuviera tejiendo una red de secretos alrededor de su historia. La oscuridad de la cafetería parecía amplificar la sensación de que Isabel estaba ocultando algo crucial. Fue en ese momento, entre las sombras y el murmullo lejano del viento, cuando la atmósfera cambió. La realidad se volvió fluida, como si estuviera tocando los bordes de un misterio. La distorsión en el reflejo se intensificó y el aire se llenó de una tensión palpable. Isabel, con sus ojos evitando los míos, parecía atrapada en un dilema interno, como si estuviera debatiéndose entre revelar la verdad o mantener oculto su oscuro pasado. Aquella cafetería, testigo de encuentros y despedidas a lo largo de los años, se volvía el escenario de una conexión que se volvía cada vez más intrincada y enigmática. La promesa de una verdad escondida flotaba en el aire, y en la penumbra de aquel lugar solitario, las sombras conspiraban con nuestros secretos entrelazados. Con el paso del tiempo, la verdad emergió de las sombras. Al revisar antiguos registros del hotel, encontré una fotografía de una joven que se parecía sorprendentemente a Isabel. Pero la fecha en la parte inferior reveló la cruda realidad: Isabel había fallecido en un accidente décadas atrás. El shock me envolvió, pero la evidencia era innegable. La chica que había conocido solo existía como un eco del pasado, como una sombra perdida en el tiempo. No era un fantasma, sino una proyección de los recuerdos del hotel, una manifestación de una vida que ya no estaba. A pesar de la revelación, mi conexión con Isabel persistía, como si su espíritu quisiera transmitirme un mensaje. A medida que abandonaba el hotel, llevaba conmigo el peso de un encuentro sobrenatural, una experiencia que me recordaba que la línea entre la realidad y la memoria puede volverse borrosa en los lugares donde el tiempo parece detenerse. Regresé a mi vida cotidiana, pero las sombras de aquel encuentro en el hotel solitario perduraron. Ahora, cuando diseño estructuras y trazo líneas, a veces siento la presencia efímera de Isabel, recordándome que, en ocasiones, las conexiones que establecemos pueden trascender los límites de la vida y la muerte. El taxista y el pasajero que despertó del tiempo. Soy Jeffrey, y mi vida está entrelazada con las luces de la ciudad y los susurros de la noche. Soy taxista, y cada madrugada, mi automóvil se convierte en un testigo silencioso de historias efímeras y destinos fugaces. Mi rutina es simple: presentar mi trabajo como un conductor nocturno a tiempo completo, una vida que se despliega en la oscuridad mientras la ciudad duerme. Pero en una noche en particular, mi destino cambió de manera irreversible. Después de dejar a un pasajero en el centro de la ciudad, recibí una llamada para recoger a un cliente en un rincón sombrío, alejado de las luces urbanas.
Mi interior vibraba con las pulsaciones de la ciudad dormida mientras me dirigía hacia la dirección proporcionada. Cuando llegué, una figura oscura se materializó en la penumbra, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. El hombre que eligió mi taxi para su extraño destino estaba imbuido de misterio desde el momento en que subió. Su presencia parecía resonar con los ecos de épocas olvidadas, sus ojos destilaban historias enterradas en los pliegues del tiempo. La dirección que me proporcionó nos llevó lejos del clamor urbano, guiándonos por callejones desiertos y carreteras envueltas en sombras inquietantes. Cada pregunta que le planteaba recibía respuestas evasivas y distantes, y la intranquilidad creció en mi pecho mientras nos sumergíamos más profundamente en la negrura de la noche. La llegada a la dirección señalada marcó el comienzo de un escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Nos encontrábamos frente a un cementerio antiguo y olvidado. El hombre, como si estuviera acostumbrado a este siniestro destino, pagó la tarifa con monedas que parecían provenir de épocas pasadas. Se despidió con una solemnidad extraña y se desvaneció entre las tumbas, como si fuera uno más de los residentes del camposanto. Perplejo y desconcertado, observé cómo sus pasos se perdían en la negrura de la noche, fusionándose con la oscuridad del camposanto como si la muerte misma lo hubiera reclamado. En ese momento, mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta y una sombra de inquietud se cernía sobre mí. ¿Quién era ese hombre y cuál era su conexión con el cementerio? Las monedas antiguas resonaban en mi mente como un eco de otra era, mientras que la imagen del hombre desapareciendo entre las tumbas se grababa en mi memoria. Aquella noche, me vi sumergido en un enigma que trascendía lo ordinario, enfrentándome a la posibilidad de que mi taxi hubiera sido un puente entre los vivos y los que están en silencio bajo la tierra. Decidí seguirlo, mi curiosidad superando mi racionalidad. Entre las lápidas desgastadas, encontré su última morada, pero mi corazón se detuvo al darme cuenta de que la fecha de su muerte databa de hace más de un siglo. El cliente que había llevado al cementerio había dejado este mundo mucho antes de que naciera. El terror se apoderó de mí mientras retrocedía, mi mente luchando por comprender lo que acababa de presenciar. La figura que se desvaneció entre las sombras del camposanto no era un hombre vivo, sino un espectro del pasado, un eco perdido que seguía buscando su camino en la noche. Regresé al taxi, temblando por la realidad distorsionada que acababa de experimentar. La ciudad volvió a la vida con sus luces y susurros, pero mi mente estaba atrapada en el enigma de aquella madrugada. Ahora, cada vez que conduzco por las calles solitarias, siento la presencia de aquel cliente que, en realidad, lleva mucho tiempo descansando en su eterno sueño. La oscuridad de esa noche persiste, y mi taxi se ha convertido en un vehículo que cruza no solo las calles de la ciudad, sino también los límites entre la vida y la muerte. La ruta de las sombras. Mi nombre es Johnny, y mi vida ha estado marcada por el estruendoso rugido de motores y el interminable traqueteo de los neumáticos sobre el asfalto. Soy un trailero, un nómada moderno que encuentra su hogar en la cabina de un camión de 18 ruedas. Pero hay una historia que no puedo sacar de mi mente, una experiencia que desearía nunca haber vivido. Era una noche oscura y tormentosa, con la lluvia azotando el parabrisas de mi camión mientras me dirigía hacia un destino desconocido. Las luces de la carretera parecían desvanecerse en la negrura de la noche, y el eco de la lluvia golpeando el techo de la cabina me sumía en una especie de trance. Fue entonces cuando vi al niño. Estaba solo, empapado hasta los huesos, con la ropa pegada a su pequeño cuerpo. Su figura diminuta apareció de repente en medio de la carretera desierta. No había señales de vida a kilómetros a la redonda, y mi instinto me decía que algo no estaba bien. Frente a la posibilidad de que este niño necesitara ayuda, detuve mi camión a un lado de la carretera. Abrí la puerta de la cabina y corrí hacia él, preocupado por su bienestar. ¿Estás bien, pequeño?, pregunté, pero su respuesta me heló la sangre. Mirándome con ojos vidriosos, murmuró palabras incomprensibles y señaló hacia la oscuridad que se cernía detrás de él. Guiado por la luz de mi linterna, caminamos juntos hacia la negrura que envolvía la carretera. El niño parecía conducirme hacia algo,
como si estuviera destinado a mostrarme un secreto oscuro oculto en la noche. Las sombras se cerraban a nuestro alrededor mientras avanzábamos, y una sensación de malestar se apoderaba de mí. Finalmente, llegamos a un antiguo motel, su estructura oxidada y ventanas rotas susurraban historias de tiempos pasados. El niño me señaló una habitación en particular, la número 13. Mis pasos vacilantes me llevaron hacia la puerta entreabierta, y al entrar, una oscura presencia se apoderó de la habitación. Allí, en la penumbra, descubrí la verdad aterradora. Fotografías antiguas colgaban en las paredes, capturando momentos felices de una familia que alguna vez ocupó esa habitación. En una de las fotos reconocí al niño, pero su sonrisa infantil contrastaba con el horror que yacía en sus ojos muertos. El niño ya no estaba vivo, había muerto años atrás en circunstancias misteriosas. El silencio de la habitación era roto solo por el susurro del viento y el eco lejano de la lluvia. El niño desapareció, pero su presencia perduró. El motel, una vez testigo de la tragedia, había atrapado su espíritu inquieto. Con el corazón latiendo con fuerza, abandoné la habitación 13, sintiendo que la carretera detrás de mí estaba marcada por una sombra que nunca desaparecería. Desde esa noche, las luces de la carretera parecen perder su brillo, y el rugido de los motores lleva consigo el eco de una historia que solo unos pocos, como yo, han vivido para contar. La ruta de las sombras persiste, y la figura del niño, eternamente empapado, acecha en la oscuridad de la carretera. El taxista y último pasajero. Mi nombre es Anthony, y durante años he manejado mi taxi a través de las enrevesadas calles de la ciudad. Mis noches están llenas de historias efímeras y rostros olvidables, pero hay una que permanece grabada en las sombras de mi mente. Era una noche lluviosa, con el tintineo constante de las gotas de agua contra el techo de mi taxi. Mis parabrisas se empañaban y la ciudad estaba sumida en una penumbra ominosa. Conducía por calles desiertas, con la única compañía de la débil luz de las farolas. Fue entonces cuando la vi, una anciana, demacrada y empapada, deambulando sola en mitad de la calle. Su figura frágil parecía desvanecerse entre la lluvia y la oscuridad. Mi corazón se llenó de compasión, y detuve el taxi a su lado. ¿Necesita ayuda, señora?, pregunté con preocupación mientras ella se acomodaba en el asiento trasero. No respondió, solo me miró con ojos vidriosos, como si llevara consigo el peso de un secreto insondable. Le pregunté por su destino, pero solo señaló hacia adelante, indicando que continuara. La atmósfera en el interior del taxi se volvía cada vez más tensa, como si estuviera transportando algo más que a una simple pasajera. Mientras avanzábamos por las callejuelas mojadas, la anciana murmuraba palabras ininteligibles. Intenté entablar conversación, pero sus respuestas eran vagas e incomprensibles. Su presencia parecía teñida de melancolía y desesperación. Finalmente, llegamos a un antiguo puente cubierto por una niebla espesa. La anciana señaló hacia abajo, y al iluminar el área con los faros del taxi, vi el desgarrador espectáculo de un accidente. Un automóvil yacía retorcido en el fondo del abismo, envuelto en sombras y silencio. Mis manos temblaban al girar la cabeza hacia la anciana, pero ya no estaba. En su lugar, solo quedó el eco de sus murmullos desvaneciéndose en la oscuridad. Me apresuré a llamar a emergencias, guiándolos hasta el lugar del accidente. La policía confirmó lo impensable, el accidente había ocurrido hace años, y la anciana que subió a mi taxi ese oscuro día había sido la víctima. Desde entonces, su espíritu erraba en busca de alguien que la llevara de regreso al lugar de su tragedia. Aunque continué mi vida como taxista, la experiencia me persiguió. En noches lluviosas, cuando el repiqueteo de las gotas se convierte en un eco incesante, aún puedo sentir su presencia en el asiento trasero. El eco de sus murmullos sigue resonando en mis oídos, recordándome que algunas historias no terminan con el último viaje.